Bueno, podemos empezar este webinar del día de hoy, que estará a cargo de Maritza y Fernanda, em, que ya han presentado algunos avances dentro de este proyecto, de este gran proyecto que tienen ahí con las pesquerías de Chile. Lo que les vamos a pedir, Maritza y Fernanda, es que se presenten a sí mismas, contando un poco dónde están y qué están haciendo, qué es de su vida por estos momentos. Fernanda, ¿quieres partir? Bueno, parto diciendo, hola a todos, gracias por asistir. Estoy un poco enferma, así que perdónenme si estornudo, toso o tomo mucha agua en la charla. Eh, Soy bióloga marina de profesión de la Universidad de Valparaíso, actualmente investigadora del Laboratorio de Ecología y Conservación de Mamíferos Marinos de la Universidad de Valparaíso, donde Maritza es la investigadora académica principal. Y actualmente me encuentro trabajando en un proyecto de cambio climático y mamíferos marinos, pingüinos y tortugas, que lo lidera la Universidad de Concepción. Eso. Muy bien. De, para responder un poquito a lo que acabas de decir, Fernanda, el tema del cambio climático, deberíamos tener una conversación sobre ese tema, porque tiene mucho efecto en la distribución de las pesquerías y por lo tanto de los bycatches. Está ahí un investigador peruano, no sé si lo conoces, Dimitri Gutiérrez se llama, y tiene unos estudios de cambio climático en la costa peruana y áreas donde ha cambiado las condiciones bastante seriamente y otros lugares con muy poco cambio. Pero sería lindo por ahí, si querés pensar, un día tener una charla del efecto del cambio climático en las capturas incidentales y la distribución de las pesquerías. Me parece, es un tema que me gusta mucho y me parece súper importante para entender cosas que están cambiando. Y así que, para que lo pienses, disculpa que ya te tiro otro pedido. Ya. Ahora me presento yo. Bueno, soy Maritza Sepúlveda, soy académica de la Universidad de Valparaíso y junto con Fernanda y varios colegas, algunos de los cuales están acá, trabajamos en el Laboratorio de Ecología de Mamíferos Marinos, donde llevamos a cabo distintas investigaciones, bueno, con Fernanda, que ella lidera este proyecto de cambio climático, estamos trabajando mucho con ecología trófica, con contaminación, la verdad es que nos movemos en distintos ámbitos, en mamíferos marinos, ballenas, delfines, de todo, tenemos una gran riqueza de especies en Chile, entonces eso nos permite hacer bastantes cosas. Ujú. Eso. ¿Y qué ámbito geográfico cubrís? ¿Toda la costa? La verdad, en distintos años hemos cubierto toda la costa. Curiosamente, menos Valparaíso. Casi en Valparaíso casi no hacemos nada. Nos movemos mucho para el norte y mucho para... O sea, sí, algo hay, pero es lo menos. Los proyectos más grandes los hemos llevado tanto en el norte como en el sur de Chile. Bueno, y tenían todo ese tema de los enredos de ballenas con trampas en el sur, ¿no? En el sur, en el norte, en todos lados. Sí, Sí. Mm. ballenas. Eso también había del lado argentino de Ushuaia. Muy bien, gracias. Muy bien, Marisa y Fernanda, entonces les damos las muchísimas gracias por esta participación y las presentaciones que vamos a escuchar. Voy a No sé quién, compartir. no sé quién va a empezar. Tenemos una sola presentación, las dos. La voy a compartir. Ustedes me dicen, por favor, si se ve. Y se ve, ahí está solucionado lo del link, Marisa, se sumó un montón de Sí, gente. sí, sí, eso vi. Em, Se ve, Se pero ve. como en formato presentación con la siguiente sí, diapositiva y como las notas y todo eso. sí, ¿no? Sí, esto estaba viendo que no se ve extraño, pero no sé por qué. ¿Será porque tengo dos pantallas? Si no A ver. comparto yo, tal vez. Dale mejor, sí, mejor. Ya.
Eh, acá, compartir. Perdón, hay un spoiler ahí. Ya, ok. Perfecto. Partimos. Bueno, Adelante, Maritza. nos vamos a ir combinando con la feña, ¿ya? Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a contarles de un trabajo que sacamos hace poco con Fernanda y varias otras personas que tiene que ver con, como dice el título, cuál es el riesgo de la captura incidental del lobo marino común, particularmente en distintas pesquerías, que tenemos un montón de pesquerías acá en nuestro país. La siguiente, Fernanda, por favor. Bueno, para nadie es sorpresa, ¿cierto? Que dentro de la gran cantidad de amenazas que existen hoy en día para los mamíferos marinos, la captura incidental y que tiene que ver con o producto de las interacciones, ¿cierto? Con las pesquerías, es hoy en día el factor más importante hasta ahora que causa una mayor mortalidad en una diversidad grande de especies de mamíferos marinos y también en cantidades. ¿Cierto? Hay un paper que el que está ahí de Isabel Ávila, que ya tiene algunos años, pero hace justamente una síntesis de más de 2000 artículos en el mundo, donde ella justamente demuestra que ningún grupo de mamíferos marinos está exento de problemas o de riesgos, ¿cierto?, de captura incidental. La siguiente, por favor, Fernando. Ahora, para los países como los nuestros, ¿cierto? En América Latina, nos falta mucha información sobre lo que es la captura incidental. Preguntas básicas que en muchos casos no sabemos, como por ejemplo, ¿qué especies son las que son capturadas incidentalmente? ¿Cuándo? ¿Cuántos animales? ¿Dónde? Y muy importante también, ¿cómo se produce la captura incidental y por qué? ¿Y por qué destaco esta pregunta en particular? Porque es esas preguntas que necesitamos responder para poder avanzar en medidas de mitigación. La siguiente, por favor. Ahora, esto en los últimos 8 años ha adquirido especial relevancia por la famosa regla del Marine Mammal Protection Act, donde las exportaciones, ¿cierto?, de productos pesqueros a Estados Unidos requieren no sobrepasar un umbral máximo, ¿ya? Entonces, esa fue la reglamentación que nos puso Estados Unidos, que es un tremendo desafío, porque no tenemos estas preguntas básicas, no las tenemos respondidas en muchos casos, pero a la vez es una oportunidad para nuestros países para poder compilar la información necesaria para dar respuesta a este tipo de reglamentaciones internacionales que se prevé puedan ir siendo cada vez más estrictas en el futuro cercano. La siguiente, por favor. Ahora, Chile en particular eh, tiene una gran riqueza de especies. Yo creo que somos un país afortunado porque tenemos descrito como el 43% de todas las especies de mamíferos marinos a nivel mundial. Ya tenemos un total de 54 especies. Ya mayoritariamente, como pueden ver en este recuadro, especies de cetáceos, también pinípedos, ¿cierto? Lobos marinos y focas, y también mustélidos. Ahí hay un error, son dos especies. ¿Ya? Entonces es una tremenda diversidad que conlleva asimismo una gran responsabilidad para los científicos de nuestro país, porque tenemos que trabajar, ¿cierto?, en la conservación de estas especies. La siguiente, por favor. Ahora, esta diversidad de especies, dada por la gran riqueza, ¿cierto?, de recursos, por supuesto que también está asociada a una tremenda diversidad de pesquerías. Nosotros somos uno de los principales exportadores pesqueros a nivel mundial, estamos en el ranking de los 10 mayores exportadores de productos pesqueros y esto está dado por los sectores tanto artesanal como industrial. Entonces, si ustedes ven estos recuadros, se darán cuenta que a lo largo de todo el país tenemos una gran diversidad de artes de pescas asociadas a las distintas pesquerías. Cerco, ¿cierto? Enmalle, espinel, arrastre, trampas también, por ejemplo, para el caso de la centolla y centollón en el sur de Chile. O sea, casi todas, si es que no todas, las artes de pesca que existen en el mundo son utilizadas en nuestro país.
una gran cantidad de embarcaciones, sobre todo como pueden ver en el recuadro inferior, artesanales, y también con un desembarque importante, aun cuando ha disminuido en los últimos años, porque es la realidad a nivel mundial, pero aún así sigue siendo desembarques muy importantes. La siguiente, por favor. Esto, entonces tenemos como la receta, ¿cierto? Tenemos los ingredientes complejos, gran diversidad de especies de mamíferos, gran diversidad de pesquerías a lo largo de todo Chile, y eso ha llevado, como dice el título, pesquería de mamíferos marinos igual captura incidental. En esta tabla que pueden ver acá, este es de un trabajo que hicimos con Fernando Félix hace ya unos años, 2021, no me acuerdo, pero si pueden ver en esta tabla, podrán ver el tremendo listado de especies de mamíferos marinos que han sido reportados en Chile con datos de interacción y o de captura incidental, tanto para pesquerías industriales como pesquerías artesanales. Entonces, es una gran cantidad de especies que están implicadas en riesgo de captura incidental. La siguiente, por favor. Particularmente, tenemos el lobo marino común. El lobo marino común es una especie de amplia distribución en nuestro país, es una especie muy adaptable, ¿cierto? De hábitos tróficos generalista, oportunista, que va cambiando su dieta dependiendo de la disponibilidad de presas, ¿cierto? A nivel local y que tiene una gran amplitud trófica y se alimenta tanto de peces, o principalmente de peces, pero muy importante también son los cefalópodos y son los crustáceos como parte de su dieta. Entonces tenemos un animal que se alimenta de distintos rangos de presa. La siguiente, por favor. Como les decía también, tiene una amplia distribución, lo encontramos en todo Chile y una abundancia que es de las más comparativamente con las otras zonas de distribución, ¿cierto? En Perú, en Uruguay, en Argentina, en Brasil. Es una de las, nuestro país tiene una de las mayores abundancias de esta especie, entonces a lo largo de todo el país. Por lo tanto, un animal con una amplia dieta, un animal adaptable, es un animal que ha interactuado muchísimo con las pesquerías. La siguiente, por favor, Fernanda. Y lo podemos ver acá. Aquí puse un listado de los proyectos que tenía, digamos, en la cabeza, pero hay más de trabajos que se han hecho acá en Chile que han demostrado eh, interacción y mortalidad y han cuantificado también en algunos casos la mortalidad de lobos marinos común. ¿En qué pesquería? En cerco, en enmalle, en espinel, en arrastre principalmente. También hay algunos datos puntuales en otras pesquerías, no obviando la salmonicultura, que es otro tema. Entonces, ahora sí, dale nomás, Fernando. Entonces, el problema es que estos trabajos han sido puntuales en espacio y en tiempo y por ello tenemos una evaluación muy limitada de la mortalidad de lobos marinos en las distintas pesquerías. La siguiente. Por ende, la pregunta, ¿cierto?, que surge para el trabajo que estamos exponiendo hoy es entonces de todas las pesquerías con las que el lobo marino común interactúa y tiene riesgo de captura incidental, ¿cuál o cuáles de ellas son las que más impactan a esta especie? La siguiente. Aquí, bueno, este es un proyecto que estuvimos con Fernanda, que es un proyecto LENFES, que es el uso de Baire, que es un proyecto que terminó el año pasado, ¿no, Fernanda? ¿O algo así? Sí. No me acuerdo cuándo empezó, pero hace 3, 4 años atrás, algo así, por ahí. Empezó el 2020 y terminó creo el 2024 oficialmente, pero como que sigue igual un poco. Sí, como que nunca termina. Claro. Seguimos un poco asociadas con el ENFES, pero tuvimos ese proyecto liderado por Ellen Hines, conmigo y con Carlos Montenegro de IFO, y en realidad surge un poco porque nace este proyecto y fue aprobado porque lo que les decía recién, ¿cierto? Captura incidental escasamente evaluado, no sabemos para muchas especies, sobre todo cetáceos, no sabemos su distribución y abundancia, cuáles son las más afectadas y cuál es el impacto de la captura en las poblaciones. Entonces, surge este proyecto que es la base para lo que a continuación les va a conversar Fernanda, ¿cierto? Me parece que Fernanda vienes tú ahora.
Bueno, entonces, para este proyecto y para el trabajo que estamos presentando el día de hoy, utilizamos ay, esta herramienta Vaira, ahí sí, que es una herramienta de sistemas de información geográfica, de código abierto, gratuita, que nos permite evaluar y visualizar el riesgo de captura incidental y, por lo tanto, apoyar la toma de decisiones en pesquerías. Esta herramienta es desarrollada por la Universidad de Stanford a través de su paquete de INVEST, que se llama del Natural Capital Projects, em, y nos permite, como les decía, por ejemplo, identificar zonas de riesgo, eh, priorizar especies y pesquerías, diseñar medidas de mitigación, o sea, ya teniendo los resultados de estos análisis, que son los mapas de riesgo de bycatch, nos permite poder involucrar a los organismos que toman las decisiones y diseñar medidas de mitigación específicas para pesquerías y para especies. Y también algo muy importante es que nos permite detectar vacíos de información. O sea, a través de todo este proceso del Vaira, podemos ver qué información nos falta, ya sea de las especies, de las pesquerías, de toma de, o sea, información sobre el bycatch, sobre interacción, etcétera. Como ya decía Maritza, esta herramienta ha sido especialmente útil en contextos con datos limitados, que es la realidad de muchos países del mundo, en realidad que sea o no, o qué tan importante sea para los países la pesca, o sea, si importan, etcétera, sí la mayoría tiene problemas para la recolección sistemática de datos, ¿verdad? Cómo usar los datos que tienen. Entonces, esta herramienta ha sido útil en muchos países, se han hecho talleres y capacitaciones en muchos países y tenemos los manuales en perdón, español, inglés, francés y portugués. Perdón. Entonces, les voy a explicar de manera un poco resumida el flujo de trabajo de esta herramienta. Entonces, el primer paso es la recopilación de los datos que tenemos, ¿ya? Los datos de la especie que nos interesa o especies que nos interesa evaluar y de las pesquerías donde tenemos evidencia de que hay algún tipo de interacción. Ya entonces, por ejemplo, acá tenemos los avistamientos de esta especie, ya sean de manera sistemática, de manera oportunista o a través de encuesta a pescadores u otros actores relevantes que sepan esta información. Información de bycatch y los lugares de pesca de esta pesquería que nos interesa. Por otra parte, también podemos recopilar variables ambientales, pero esto va a estar sujeto en realidad al segundo paso, que es la distribución de la especie que nos interesa. ¿Ya? Porque eso es una de las cosas que necesitamos para usar esta herramienta. En este caso pusimos como ejemplo un, eh, un modelo de distribución de especies que se llama Maxent, que utiliza avistamientos, variables ambientales para obtener finalmente un mapa de probabilidad de distribución de la especie. Pero en este paso es importante poder ver con qué datos de la especie contamos y así seleccionar la metodología que mejor se adapta a nuestros datos, ¿ya? Lo vamos a ver en el caso del lobo marino para este trabajo, por ejemplo. El tercer paso es ya aplicar la herramienta Vaira, donde uno de los insumos es este mapa de distribución de la especie y también un mapa de densidad de la pesquería que nos interesa evaluar. ¿Ya? Por eso necesitamos esta información en la recopilación de datos, de los lugares de pesca, de la intensidad de pesca, por ejemplo, la información que podamos reunir. Y el último insumo es una planilla de exposición consecuencias, que es básicamente criterios para evaluar la exposición de la especie a esta pesquería y las consecuencias que tiene la especie al interactuar con esta pesquería. Ya lo cual lo vamos a ver un poquito más adelante. Ay, perdón. Y finalmente, como resultado, tenemos este mapa de riesgo, que es
revisado por los actores relevantes. En este proyecto que les comentábamos del ENFES, fue lo que hicimos, lo revisó en diversas ocasiones IFOP, Subpesca, Cernapesca, que son organismos relacionados a la pesca en Chile, y podemos hacer variaciones si es necesario en cualquiera de los pasos mencionados anteriormente. Finalmente podemos terminar con este mapa de riesgo o mapas de riesgo y algunas recomendaciones de manejo. Bueno, como los objetivos de este trabajo fueron identificar las zonas geográficas de mayor riesgo para el lobo marino común y comparar también el riesgo de la captura incidental de esta especie entre diferentes pesquerías y artes de pesca. ¿Ya? Es importante este estudio ya que estos resultados pueden ser usados para diseñar e implementar medidas de mitigación orientados a reducir los conflictos con las pesquerías y asegurando así también un manejo efectivo y la conservación del lobo marino común en Chile. Bueno, para este trabajo utilizamos los censos más recientes, los censos poblacionales más recientes del lobo marino, que en este caso fue de Oliva del 2020, que iba desde el extremo norte de nuestro país hasta la región de Aysén, o sea, hasta el extremo sur, pero la última región de Chile, la más austral, que es Magallanes, el censo más reciente es el de Venegas del 2002. Separamos estos datos por dos periodos reproductivos que tiene el lobo marino, que es un periodo reproductivo y un periodo no reproductivo. Ya es importante hacer estas diferenciaciones temporales cuando usamos Vaira, ya sea alguna condición reproductiva o de alimentación que tenga la especie. Es importante separar los datos porque nos va a afectar en nuestros resultados finales. Después tomamos estas categorías de abundancia y las clasificamos desde muy bajo a muy alto y según la distancia máxima de viaje conocida, o sea, en literatura, lo que sepan los expertos, por grupo demográfico creamos buffers según estas distancias para cada grupo demográfico. Entonces acá les muestro la tablita de cómo funcionó eso. Por ejemplo, acá tenemos un buffer de 0 a 20 kilómetros, porque 20 kilómetros es lo que se conoce que los juveniles se alejan de la colonia de donde están. ¿Ya? Entonces, en este buffer de 20 kilómetros podemos encontrar al 100% de la población porque hasta esa distancia pueden estar los machos y hembras adultos, los subadultos y los juveniles. Pero en el siguiente buffer, que va de 20 a 40 kilómetros, 40 porque esa es la distancia que se conoce que las hembras se alejan de la colonia, solo podemos encontrar el 90% de la población porque ahí ya no están los juveniles. Ya entonces, así sucesivamente. En el caso de los adultos, de los machos adultos, son los que pueden viajar mayores distancias, pero fueron excluidos de la temporada reproductiva porque durante ese periodo ellos se quedan en tierra defendiendo su territorio y sus hembras. ¿Ya? Entonces, para tener los resultados de la distribución de esta especie, hicimos una suma ponderada por la abundancia de estos buffers que creamos y después lo reclasificamos en tres categorías, bajo, alto, medio, porque esos son los criterios que utiliza Vaira para poder hacer sus análisis. Ya entonces, con esta metodología pudimos obtener los mapas de distribución potencial del lobo marino común, una aproximación, ¿verdad? Más bien cualitativa de esta distribución con los datos que teníamos, los mejores datos que teníamos. Entonces, este es el mapa, por ejemplo, de la temporada no reproductiva que va desde marzo a diciembre, como les dije, clasificados de bajo, medio a alto, y ahí están las loberas que se consideraron, ¿ya? Y este es el mapa de la temporada reproductiva, que son los meses de enero y febrero, que podemos ver que claramente no llegan tan afuera, mar afuera, debido a esto de que los machos quedan excluidos, entonces no llegan hasta los 300 kilómetros, sino solamente hasta los 100. Estos son los mapas que utilizamos como datos de entrada para Vaira respecto a la distribución del lobo marino común. Entonces, otro input de datos de entrada de Vaira, como les mencionaba en el flujo, es de la pesquería. Ay, no sé por qué, perdón, se animó mal esto.
Para los datos de la pesquería, utilizamos datos de observadores científicos a bordo del programa de monitoreo de descarte y pesca incidental del Instituto de Fomento Pesquero, y entre los años de 2015 y 2019, porque como les decía, este proyecto comenzó en 2020. Entonces en ese momento eran los datos más actuales. Ahora ya tal vez no son los más actuales, pero usamos ese periodo. Entonces los datos de la pesquería tenían que ser solamente durante ese periodo. Elegimos 9 pesquerías, 5 de cerco y 4 de arrastre. Con estos datos se realizó un análisis de densidad de kernel, donde los parámetros son seleccionados según las características de las pesquerías, lo cual fue decidido en conjunto con los expertos del Instituto de Fomento Pesquero. Ya eso es importante, de que cuando usamos Vaira involucramos a todos los actores relevantes para la toma de decisiones de este tipo de cosas, para poder sacar el mejor provecho de los datos que tenemos. Entonces, con esto tenemos los mapas de densidad de pesca, y lo importante es que se separan también por temporada reproductiva del lobo marino para poder hacer los análisis diferenciados por temporalidad. Y por último, el último input de datos de entrada para Vaira son estas planillas de exposición consecuencia que les comentaba, que tenemos entonces aquí los criterios, que se ve así. Es un archivo Excel donde tenemos los criterios de historia de vida de la especie, que tienen que ver, por ejemplo, con la edad de madurez sexual de la especie, la estrategia reproductiva, la conectividad poblacional y el estado de conservación de la especie. Entonces, según esto, según una tabla de definiciones que también hemos desarrollado, eh, elegimos un rating, ya ¿cómo se puede decir? Un valor que va de 1 a 3. Ya, entonces, después tenemos los criterios de riesgo o los criterios relacionados a la interacción con la pesquería, que en este caso es la mortalidad, las etapas de vida afectadas por el arte, la sobreposición temporal, la probabilidad de captura y si es que hay alguna medida de manejo actual funcionando. Ya tenemos estas otras dos, que es la intensidad y la probabilidad de la interacción, que en realidad son mapas. ¿Ya? Entonces los mapas de pesca que les comentaba anteriormente van aquí, a través de una ruta de archivo. Entonces, la exposición, que son, por ejemplo, esto significa, la E acá es exposición, la C es consecuencia. La exposición significa que tienen relación a cómo está, o sea, cómo afecta o a qué tan expuesto está la especie a esta pesquería o a este arte de pesca. Por ejemplo, la capturabilidad, o sea, qué tan probable es que la especie al interactuar con la pesquería sea capturada, ¿ya? Y los criterios de vida que son consecuencias, por ejemplo, la interacción con esta pesquería va a tener una consecuencia diferente para una especie que tiene una edad de maduración sexual corta, donde tal vez alcanza la madurez sexual en pocos años, se reproduce todos los años, más de una vez al año, con hartas crías, a una especie que alcanza la madurez sexual a una larga edad, tiene una reproducción cada ciertos años con una sola cría viva, ¿verdad? Va a tener una consecuencia distinta. Entonces, esto es lo que nos entrega esta planilla de exposición consecuencia al modelo. Ya como resultados, ahí decía resultados. Tenemos los mapas de riesgo de captura incidental, ¿ya? El rango de valores va de 0 a 2.83, porque ese es como el valor máximo del modelo de Vaira, que en realidad es más, aún lo podemos aproximar a 3, porque como vieron todos los valores van de 1 a 3, de bajo a medio alto, son 3 categorías. Y por tiempo no les expliqué mayormente este semáforo, pero lo que nos dice este semáforo es el nivel de certeza de los datos que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, igual que un semáforo de la calle, acá hay un rojo, un amarillo, un verde, y el amarillo nos dice que la certeza es media. Es decir, la calidad de los datos que estamos usando nos dio como resultado una calidad media, o sea, una certeza media. ¿Ya?
Entonces, cerco industrial norte, tenemos que el riesgo es bastante alto, más bien, con algunas partes medias, pero mayoritariamente alto, de una forma continua y más, y bueno, y bastante costero también, un poco más hacia mar afuera. Y esa para la temporada no reproductiva, para la reproductiva, manchones más, más espaciados entre ellos, pero también con un riesgo mayormente alto. Ya, lo mismo, no, perdón, sí. En cambio, para el cerco artesanal norte, tenemos un riesgo principalmente medio, también con algunos sectores más altos. Esta área es mucho más acotada, ¿verdad? Porque es artesanal, entonces es más costera, un área más pequeña en el norte de Chile, y también es bastante continuo dentro de la distribución de esta pesquería. Para la temporada reproductiva se ve que el área de riesgo es mucho más pequeña, muy concentrada en el extremo norte de la distribución de la pesquería. Cerco Industrial Centro nos sigue una tendencia similar a la anterior, obviamente con una extensión más amplia porque es industrial. También es relativamente continua, concentrada en el centro de la distribución de la pesquería. Eh, y para la temporada reproductiva tenemos que el área se acota más hacia la zona más costera relativamente y el riesgo es en valores bastante similar. Por último, tenemos cerco artesanal centro y también cerco artesanal sur, que presentan valores algo más bajos de riesgo, con algunos centros como pics de valores altos de riesgo, pero muy parchados dentro de su distribución. Muy enfocados en la zona norte de la distribución, en la zona central y en la zona sur. Para la temporada reproductiva, algo muy pequeño también, como se ha repetido en el resto de pesquerías de cerco, en la zona extremo sur de la distribución, que sigue siendo la zona centro de Chile. Y cerco artesanal sur, que está enfocado en el mar interior de Chiloé, también presenta valores menores de riesgo en comparación con el resto de cercos y muy parchados. eh, y la temporada reproductiva es bastante similar. Ahora pasamos a arrastre. ¿Ya? La arrastre merluza de mayor a 1000 caballos de fuerza, en conjunto con el que viene, que es el arrastre fondo y hilera, son los que presentan mayor riesgo, ¿ya? En comparación dentro de las pesquerías de arrastre. Como bien podemos ver acá, podemos ver valores ya casi al tope del riesgo, bastante continuos y homogéneos dentro de la distribución de la pesquería y algo que se mantiene bastante constante en ambas temporadas reproductivas del lobo marino. En este caso, por ejemplo, el nivel de certeza de esta pesquería, o sea, de los resultados que estamos viendo, es mejor que el de las de cerco, porque tenemos acá una certeza media a alta. Ya el verde es una alta certeza. O sea, la calidad de los datos que entraron eran algo mejores. Lo mismo para arrastre fondo y hilera, alto riesgo, homogéneo a lo largo de la distribución de la, de la pesquería. Al ser industriales todas las de arrastre, tienen una distribución mucho mayor, abarcan mucho más espacio en latitud en, en- espacialmente. Y para la temporada reproductiva se mantiene, aunque el riesgo se puede ver que es más tirado hacia medio. El arrastre de merluza menor a 1000 caballos de fuerza es una pesquería muy focalizada. Como pueden ver, casi no alcanza el grado como de latitud en extensión espacial.
y se ve como que al centro hay un pic de valor más alto de riesgo, aunque el riesgo claramente es menor que las otras dos pesquerías que vimos antes, ¿ya? También se mantiene relativamente similar en la otra temporada reproductiva, aunque también, de nuevo, más asociado a valores medios. Por último, tenemos arrastre de fondo factoría, que es la que presentó menores valores de riesgo dentro de las pesquerías de arrastre y o sea, mayores diferencias entre las temporadas reproductivas más similares a las que observamos en cerco, que en la temporada reproductiva se ven parches más pequeños y focalizados de riesgo. Pero en la temporada no reproductiva podemos ver que también es bastante homogéneo a lo largo de su distribución, observándose los mayores valores de riesgo en el extremo norte de su distribución, ya siendo mayormente medios a lo largo bajando hacia el sur. También una certeza media. Y por último, otro de los resultados que nos entrega la herramienta Vaira son estos gráficos de consecuencia y exposición que nos permiten posicionar los valores de riesgo en este plano, ya de consecuencia exposición. Entonces también van, como todo, bueno, de 0 a 3, ¿verdad? Y acá tenemos la temporada reproductiva y no reproductiva. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver que en la temporada reproductiva hay una mayor variación del nivel de exposición del lobo marino común a las pesquerías, ¿verdad? Porque varía más desde menor a 2 hasta casi lo máximo probablemente de la exposición. Y la consecuencia tiene una menor variación, o sea, es más similar las consecuencias que presenta el lobo marino común en su época reproductiva. Por otro lado, en la época no reproductiva podemos ver que la variación se ve mayor dentro de las consecuencias que tiene el lobo marino frente a estas pesquerías y la exposición es más similar. En la temporada reproductiva diríamos que la pesquería de arrastre de merluza, perdón, acá está qué significa cada letra, de arrastre de merluza mayor a 1000 caballos de fuerza, que si recuerdan fue la que mostró mayor riesgo en los mapas de riesgo de arrastre, es la que tiene mayor consecuencia para el lobo marino y casi una mayor exposición. O sea, creo que la de Cerco Industrial Norte la supera por un poco. ¿Ya? Y entonces así podemos ir viendo cada pesquería en su posición en el mapa y podemos ir o sea, en el gráfico y podemos ir comparándolas entre ellas de manera más fácil. ¿Ya? Lo mismo para lo reproductivo. Entonces ahora los dejo de nuevo con Maritza para que podamos discutir todos estos datos, o sea, todos estos resultados. Ya. Gracias, Fernanda. ¿Me da la siguiente, por favor? Ya, entonces, un poco para ir redondeando, ir cerrando con los resultados que les comentaba Fernanda. Primero que quisiéramos destacar que siempre uno, ¿cierto? Le gusta su estudio, pero ¿por qué nos gusta mucho este? O hablo personalmente. Porque en realidad al menos en Chile, es el primer estudio que comparó riesgo de captura incidental para una misma especie entre distintas pesquerías. Acá fueron 9 pesquerías de las más importantes en el país. Entonces, comparar cuál o cuáles de ellas son las más graves o en el sentido que impactan más negativamente a la especie es un tremendo valor. La siguiente, por favor. Solo a modo de redondear, entonces, Fernanda mostró claramente que existen diferencias temporales, o sea, entre época reproductiva o no reproductiva, y entre las distintas pesquerías en el riesgo de captura incidental, ¿cierto? Donde destacan por lejos las pesquerías de arrastre con el mayor riesgo de captura y también durante la época no reproductiva del lobo marino común. Ahora, para países como los nuestros, la siguiente, por favor, Fernanda. Para países como los nuestros, ¿cierto? Con capacidad limitada y también con recursos económicos limitados, no es factible destinar conservación por igual, ¿cierto? Para todas las pesquerías o un esfuerzo igual para todas las pesquerías. Entonces, en ese contexto, para nuestros gobiernos, resultados como este pueden ser muy valiosos porque de alguna manera permiten priorizar dónde poner el foco en las acciones de mitigación, en las acciones de monitoreo,
que por supuesto permitan la coexistencia entre las pesquerías y también permitiendo la conservación de especies como el lobo marino común. ¿Ya? Entonces, el diseño de medidas costo efectivas son cruciales, ¿cierto?, para evitar de esa manera una carga innecesaria sobre pesquerías que a lo mejor tienen un riesgo mucho menor. La siguiente, por favor. En relación a los resultados principales, ¿cierto? Como Fernanda bien mostró, tenemos un mayor riesgo en las pesquerías industriales de arrastre, como la que muestra la figura a la derecha. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué una pesquería de arrastre representa un mayor riesgo para el lobo marino común? Como lo muestra la figura que está en celeste abajo a la derecha, lo que pasa normalmente, ¿cierto?, es que el animal ingresa en este copo, se va al fondo, el, el arrastre, ¿cierto?, la red se va más abajo de los 100 metros, el animal no puede salir a respirar, por un lado queda atrapado, entonces muere asfixiado, y por otro lado queda aplastado por la misma pesca, por los mismos recursos, entonces sufre traumas también físicos. Y eso hace que, de acuerdo a algunos estudios que se han reportado, la mortalidad de los marinos es, una vez que ingresan a la red, es más allá, es mayor al 90%. O sea, prácticamente todo animal que ingresa al copo muere. ¿Ya? Ahora bien, por otro lado, complementar o adicionalmente, las flotas industriales, sobre todo la de merluza común, operan muy cerca de la costa. Y si recuerdan lo que decía Fernanda, los juveniles se mueven hasta los 40 kilómetros, ¿cierto? Ahora, los juveniles, y lo que hemos visto es como llevarlo los humanos, ¿cierto? Son los que tienen menos experiencia y por lo tanto son los que tienen mayor probabilidad de morir, porque son mucho más vulnerables por su falta de conocimiento. Entonces, esos son los factores que hacen que la pesquería de arrastre represente hoy por hoy el mayor riesgo para el lobo marino. La siguiente, por favor. Ahora bien, se ha probado de manera experimental acá en la región de Valparaíso, particularmente este sistema SLED, que es, como dice, una rejilla. Es una rejilla que se instala en la entrada del copo y lo que hace es ser una simple barrera física que impide que el animal entre y que además tiene arriba, ¿cierto? Como se puede ver en la imagen, tiene una ventana de escape. Entonces la idea es que el animal, si ingresa, choca con esta rejilla y puede salir. Hay un estudio que publicó Dante Queirolo el año pasado en Valparaíso, donde justamente él tenía los datos de mortalidad pre-rejilla, pre-SLED, que se llama, y post, y concluyó que la mortalidad baja sustancialmente. Entonces, esta medida de mitigación fue instaurado por la Subsecretaría de Pesca el año 2021 y se está tratando de hacer de manera obligatoria en las pesquerías, sobre todo las del sur. Acá en Valparaíso lo están ocupando bastante porque no so- a ver, no es que busquen que no caiga el lobo marino, no es un tanto por un tema de conservación, sino que un tema de manejo, porque obviamente un lobo marino muerto o más de un lobo marino muerto les complica a ellos en el manejo. Entonces, por supuesto que tampoco quieren tener animales dentro de la red. ¿Ya? Entonces, esta es una medida que en Chile y también en otras partes del mundo se está viendo que es simple en diseño y altamente eficaz. La siguiente, por favor. Aun cuando existe riesgo, ¿cierto? Fernanda pudo demostrar que el riesgo en las pesquerías de cerco es menor. No porque no haya interacción, fíjese esa figura que está a la derecha, ¿cierto? Ahí tenemos un cerco y tenemos cientos de lobos marinos interactuando en ese barco en particular. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es menor el riesgo? Siguiente, por favor. Porque si bien hay mucho animal, ¿cierto?, que está en el cerco, la mortalidad es muy baja. Y eso es, la siguiente, por favor, porque los animales, los lobos marinos, quienes trabajamos con esta especie, sabemos que son bastante inteligentes. Y estos animales, una vez que se va cerrando el cerco, escapan. Si se fijan en la figura, a diferencia de los delfines, estos animales saltan, simplemente saltan y salen del cerco. Entonces, el riesgo es mucho menor que si lo comparamos con el riesgo de las pesquerías de arrastre. No obstante, había una pesquería, la siguiente por favor, que es la pesquería industrial Cerco Norte, que era la que mostraba comparativamente entre las pesquerías de cerco el mayor riesgo, perdón, de captura incidental. ¿Y eso por qué?
porque pasa lo mismo que veíamos en las pesquerías de arrastre. Es una pesquería que opera muy cerca de la costa y lo que les decía recientemente, que la probabilidad de que los juveniles inexpertos sean capturados es mucho mayor. Y eso lo demostramos en un trabajo que también fue producto de este proyecto que sacó ahí Bethany France hace 2 años atrás, justamente mostrando que en esta pesquería el riesgo es mayor. La siguiente, por favor. Ahora, ya para ir finalizando, el otro resultado relevante que mostró Fernanda fue esta variación temporal, ¿cierto?, entre la época reproductiva y la no reproductiva, donde el riesgo de captura incrementa significativamente, sustancialmente en la época no reproductiva, que es cuando los lobos marinos, como bien dice, están enfocados en otras actividades no reproducción, sino básicamente en alimentación. Ahora, ¿por qué nosotros encontramos que era un mayor riesgo? Principalmente porque, no sé en sus países, pero por lo que he leído también, las interacciones en Chile se han dado principalmente por los machos. Son los machos adultos, particularmente los que interactúan con las pesquerías, más que otras clases de edad. Como los machos en la época reproductiva están en las colonias, como dijo Fernanda, y en la época no reproductiva, digamos a partir de marzo, se enfocan en alimentarse, es ahí cuando las interacciones aumentan y cuando el riesgo de captura incidental aumenta. Entonces, nuevamente, pensando en los focos de mitigación, deberían ser concentradas, ¿cierto?, durante la época no reproductiva. Bueno, y finalmente, ¿qué podemos concluir de este trabajo? La siguiente, por favor, Fernanda. ¿O cuáles son los mensajes finales? Espero que haya quedado claro que los enfoques deberían estar basados en estrategias, tanto espaciales como temporales. O sea, preguntar, ¿dónde vamos a poner el enfoque de la conservación y de la protección y de la mitigación para reducir el riesgo? En aquellas áreas y pesquerías asociadas con mayor riesgo y en aquellas temporadas, particularmente la no reproductiva, con mayor riesgo. La segunda, por favor. Medidas clave, la implementación obligatoria de esta rejilla del SLEP debiese ser, ¿cierto?, para las pesquerías de arrastre, debiese ser instaurada de manera obligatoria. Y también, aun cuando yo sé que es más difícil de aplicar, restricciones espaciotemporales que se han hecho en otros países, ¿cierto? Restringir la operación de las pesquerías en aquellas áreas y o temporadas donde el riesgo de captura incidental puede ser mayor. La siguiente, por favor. Un monitoreo continuo. eh, bueno, una de las gracias, ¿cierto?, de Vaira fue poder hacer este análisis con aquellas pesquerías muy poco conocidas, particularmente las artesanales, pero necesitamos ir avanzando en ello a través, por ejemplo, de los programas de observadores científicos que tenemos acá en Chile, pero no para todas las pesquerías y no con un porcentaje adecuado en algunos casos, y también con las famosas cámaras a bordo, ¿cierto?, el monitoreo electrónico, que también está probando ser una herramienta extremadamente valiosa para poder estimar captura incidental. Y por último, una gestión adaptativa, ¿cierto? Hemos tenido muy buenas experiencias en otras cosas, trabajando en conjunto con el gobierno y también con los pescadores. Entonces, permitir esta coexistencia entre la actividad pesquera y la conservación de especies como el lobo marino, mediada, más que mediada, yo diría acompañada por la ciencia. Pensamos que eso también puede ayudar mucho en la coexistencia de ambos actores en este país. Y la siguiente. Y eso sería lo que les queríamos presentar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, excelente. Muchas gracias, la verdad. Excelente. Me tengo que retirar. Muy buena charla. Bueno, dejamos abierto ahora las preguntas. Si quieren, pueden ir levantando la mano para hacer las preguntas. También tienen la opción de preguntas y respuestas si la quieren escribir. Bueno, toma las Eh, Sí, preguntas primero, yo tengo un montón cuando yo paren. sí, también. sí. Sí, Me tengo que retirar. Me puedo ir, no estoy como coafritiona, ¿no? estás como co, sí. ¿Me sacás Pero, por si acaso? pero, pero tenés que poder irte sin problema. Me sacás por si acaso, a ver si cierro la sesión. Listo. Ya te lo saqué. Listo. Gracias, chicas. Disculpen, me tengo que retirar. Genial la presentación.
¿Hay manos levantadas? Parece que veo a Verónica. Verónica. Yo también tengo preguntas, ¿eh? Pero ahí está Verónica inaugurando la sección de preguntas. Perdón, disculpen, chicas, estoy un poco con problemas de logística. Felicitaciones por la presentación, me resultó súper interesante la herramienta, me parece fantástico. Y tengo una pregunta sobre los SLED. Yo pensé que eran obligatorios en Chile. Esa es una pregunta. ¿Ya? Y la otra era si la pesquería, la que es más riesgo, mayor riesgo para los lobos, que era de mayor 1000 cilindradas o no me acuerdo, que era una pesquería de merluza, si esa es pelágica, arrastre pelágico. Ya. Ok, voy yo, Fernanda. Ya, primero para la pregunta del SLED, sí, es un reglamento, como te decía, que viene del 2021 que no se aplicó de inmediato porque hay un tema de práctica, ¿cierto? Más encima vino después, estábamos sí, bueno, se ha demorado. Ahora, no se ha si bien es obligatorio en el papel, en la práctica cuesta mucho su fiscalización y muchas veces no se aplica, particularmente en las pesquerías de arrastre de gran tamaño, que son la hielera y la de fábrica en el sur de Chile. Estas pesquerías operan muy lejos de la costa, algunas, o sea, hacia abajo, ¿cierto? Algunas tienen hasta un mes que están fuera operando, entonces la fiscalización, seamos honestos, es nula. Y lo que sabemos por casos que muchas veces por manejo los pescadores cuando quieren tirar rápido la red simplemente no la colocan y eso hace que la mortalidad de animales aún exista. Yo les comentaba que en Valparaíso, que si bien se denomina como pesca industrial, es de mucho mayor envergadura, es de menos de 1000 de caballos de fuerza, y en ella sí, porque en ese caso un lobo marino muerto implica un manejo mucho más engorroso que colocar la red. ¿Ya? Eso por un lado. Y la segunda pregunta era la pesquería, claro, la pesquería con mayor riesgo es la pesquería de arrastre de merluza común que opera en la zona centro-sur, como en la mitad del Común, país. común es merluza de cola. No, O merluza común es merluzos. otra especie, merluza galligaima, Merluzos gray, está. sí, que no es la Bien. merluza de cola. Y esa es la que representa, ¿cierto?, el mayor riesgo de captura incidental, que es una pesquería de arrastre. ¿Pero esa es de fondo o es de fondo? Sí, Sí. sí me parece. Sí. Ujú. Gracias. Muy bien. No sé, no veo manos levantadas. Bueno, aprovecho para preguntar yo y después le voy a dejar el lugar a Martín, que también suele tener varias preguntas. Yo tengo dos preguntas, una más de cocina de todo esto, es respecto a esa evaluación de la incerteza o de la certidumbre, ese semáforo que ustedes presentan ahí. ¿Cuáles son los factores que tienen más peso en esa certeza o en esa incerteza? Me imagino que un poco el peso que se le da a los factores también depende de la maquinaria en sí, ¿no? Que ya está como decidido cuáles son los factores que van a tener más peso o no, o ustedes lo pueden evaluar eso o pueden jugar un poco con eso. La pregunta sería, bueno, para mejorar esa calidad, ¿a dónde habría que meterle mayor esfuerzo? Y la segunda pregunta que tengo, pero es más para discusión, un poco más este, de discusión así libre, es cómo ven ustedes, porque ustedes tienen una pesquería que fue certificada, una de arrastre que fue certificada por MSC recientemente, porque al evaluar mortalidad de una especie, el lobo o cualquiera de otra especie, siempre el efecto sobre la población de lobos es la mortalidad total y ahí influye no solo la probabilidad o el riesgo de mortalidad, sino también eh,
la magnitud, ¿no? O sea, esa probabilidad de riesgo puede ser muy alta en una pesquería, pero el esfuerzo puede ser bajo y la cantidad de lobo finalmente no es tan importante y por lo tanto el efecto sobre la dinámica de la población no sería directamente proporcional. A eso voy, a ese riesgo. Y teniendo en cuenta esto, ¿cómo ven ustedes esto de estar analizando varias pesquerías y que estas pesquerías estén pensando o intentando un certificado de sustentabilidad que es más individual esa evaluación? Entonces, hasta donde yo sé, está en discusión esto de no evaluar estos efectos sobre lobos en las pesquerías en forma individual, sino empezar a armonizar entre todas las pesquerías. Porque lo que ustedes hicieron es re importante en esto, ¿no? No solo sería que una sola pesquería tenga que mitigar, sino que todas las pesquerías deban mitigar, porque en conjunto el efecto puede ser importante sobre la población, o sobre una población. En este caso los lobos, pero podría ser cualquier otra especie. Así que bueno, una es bien concreta, que me la van a contestar, y la otra es más como para discutir. Voy a contestar la primera pregunta y después volvemos a la otra porque no creo que lo logre retener. Pero con respecto a la certeza o a la incertidumbre, sí, no quise meterlo ahora porque era más tiempo, pero les voy a mostrar rápidamente como un ejemplo de cómo se calcula o para este trabajo que presentamos con Maritza hicimos este mismo ejercicio, eh, que entonces las componentes de esta tabla son los avistamientos de la especie, o sea, en este caso avistamientos de lo marino común, el modelo de hábitat o la metodología con que se creó este mapa de distribución de la especie, la ocurrencia y la densidad de la pesca, o sea, la información de la pesquería. Y finalmente, información de bycatch, o bueno, aquí en este trabajo usaron también varazones, varamientos, perdón, pero bueno, para nosotros es bycatch. Entonces, según la calidad de los datos, cómo fueron obtenidos, etcétera, es si es que elegimos que es un tono verde, un tono amarillo o un tono rojo. Entonces es más bien también cualitativo, no es como que le estemos dando peso, calculando cosas, sino que elegimos un color según la metodología o la forma, la calidad de ese dato. Entonces, por ejemplo, para los avistamientos, si estos datos fueron colectados de manera sistemática, se hace muestreo sistemático, monitoreo sistemático, etcétera, o nos permiten calcular, por ejemplo, abundancia relativa, es algo que decimos, esta calidad es buena, o sea, nos da certeza. Por otro lado, si es que son avistamientos oportunistas o recolectados a través de entrevistas a personas, le bajamos la certeza de esos datos, ¿ya? Entonces, así para cada uno de estos. Y finalmente obtenemos, no sé, por ejemplo, para una pesquería tenemos aquí verde. Por ejemplo, para la nuestra, o sea, para estas pesquerías, para el lobo marino, no es la mejor, o sea, es bueno, los censos, es muy buena información. Lamentablemente, había uno muy antiguo que nos baja un poco la certeza de los datos, pero para la fecha que estábamos usando, el último censo era básicamente ese mismo año, de la última fecha como de nuestros datos, 2015-2019. Entonces era bueno. Pero el método que usamos para crear los mapas de distribución no era un método estadístico, no era un modelo de distribución de especies, sino que era más bien un modelo que nosotros ideamos para poder tomar en consideración todos estos datos que teníamos al respecto. Pero, por ejemplo, en el paper que decía Maritza de Bethany France, ahí se usaron datos de telemetría satelital de lobos, o sea, lobos marcados que mejora mucho más y permitió hacer un modelo más complejo de la distribución de estos animales, entonces ahí la certeza nos aumenta. ¿Ya? Para la pesquería eso varió porque nos basamos mucho en la cobertura de los observadores científicos. Habían pesquerías que tenían muy buena cobertura, yo creo que eran principalmente las de arrastre, porque como son menos embarcaciones, permitía que hubieran más observadores a bordo. Era más fácil poder completar como el porcentaje.
Por eso la mayoría también tenía una mejor certeza. En cerco, por el contrario, la cobertura, si mal no recuerdo, perdón si me estoy equivocando, era menor, ¿ya? Y para los datos de bycatch, al ser de observadores científicos, habían datos de bycatch porque es una de las cosas que registran los observadores a bordo, ¿ya? Entonces así funciona lo de la certeza o de la incertidumbre. Así lo calculamos y por eso se pone este semáforo como para que la persona que está viendo ese mapa tome en consideración la certeza de los datos. Hay pesquería, bueno, en otras partes que se ha hecho, que se ha ocupado esta misma herramienta, que lamentablemente, y de hecho nuestro mismo trabajo creo que para el caso de o sea, no este trabajo, sino que el proyecto, para el caso de la ballena franca, por ejemplo, teníamos un semáforo rojo porque no habían datos ni de la pesquería, ni de la especie, ni de bycatch, nada. O sea, lo hicimos lo mejor que se puede con los pocos datos que hay, pero la certeza es baja. Entonces así vamos como publicando y teniendo en consideración eso. Sí, mi pregunta iba más que nada a cómo está armado el modelo, si tiene mucho más eh, efecto, si es mucho más sensible el modelo a los datos de la pesquería o a los datos de la Ya, especie, o el, a el qué es más modelo, sensible. el Porque modelo eso define después un poco a dónde los recursos son limitados. Bueno, ¿qué hago? ¿Meto más recursos en mejorar los datos de la pesquería o en mejorar los datos de... bueno, Un poco esa era mi pregunta. esta tabla nos entrega, por ejemplo, información de dónde están estos vacíos de información, donde podemos mejorar cada una de las cosas, ¿verdad? O sea, mejorar datos de pesquería, cobertura, mejorar monitoreos de las especies de animales que están siendo afectadas, pero el modelo en sí de Baira no le está dando más importancia a ninguna de las dos. Se basa principalmente, es un modelo espacialmente explícito. Eso quiere decir que se basa en la distribución espacial de los datos que le estoy mostrando y le pone estas cosas cuantitativas de los ratings, ¿verdad? De 1 a 3 y así calcula el riesgo. Ya por eso, como decimos, es principalmente muy útil cuando los datos no son los mejores, porque no es tan cuantitativa, pero se basa en la superposición entre la especie y la pesquería. O sea, el riesgo solo va a ocurrir donde se superpone la pesquería y la especie, obviamente. No va a haber riesgo donde no están ocurriendo interacciones. Entonces, por eso también sería muy interesante poder hacerlo tal vez de forma anual. Nosotros aquí condensamos 5 años, 4 años, pero no sabemos cómo esto va cambiando siempre, ¿verdad? Como bien decía Martín, la pesquería, la distribución de la pesquería va a ir cambiando, va a responder a dónde están las presas, dónde está perdón, la especie objetivo, y la distribución del lobo también va a ir cambiando porque va a responder de dónde está la comida, de dónde están las colonias, que algunas van modificándose también. Entonces, esto es como una foto de ese periodo, pero esto, o sea, hacemos un solo de esos años, o hacemos un año posterior, va a cambiar todo. Entonces, es interesante si es que se puede como seguir viendo dónde son las áreas que tal vez se van manteniendo, etcétera. Entonces, hay hartas cosas que se pueden hacer como para ir mejorando la calidad de los datos y la calidad de los resultados. Gracias, Fernanda. La Bien. segunda pregunta, ¿cuál era? La segunda era más que nada dar lugar a una discusión respecto a cuando hay varias pesquerías afectando las mismas especies, porque en casi todos los lugares nos está pasando lo mismo, que son generalmente es el lobo y alguna que otra especie de delfín, que son las mismas especies que son las que interactúan con casi todas las pesquerías. Y las pesquerías se están certificando casi en forma individual, o sea, no se está teniendo en cuenta cuál puede ser el efecto de todas las pesquerías sobre la población de lobos. Entonces, por eso se me ocurría que este tipo de análisis que hicieron ustedes también puede contribuir a si en algún momento en la certificación, en el proceso y en los estándares de certificación se van a empezar a tener en cuenta esta armonización entre pesquerías, ¿no? Pero lo dejo, que todavía no se está haciendo. Las pesquerías se certifican en forma individual
Y si una pesquería tiene una tasa de captura o registra mortalidad de una especie y se la considera esa especie que está amenazada o con alguna categoría de conservación, la pesquería tiene que hacer algo con eso. Pero no se lo está teniendo en conjunto, ¿no? Entonces, una sola pesquería puede tener un cachito de esa mortalidad, pero cuando se evalúa en forma conjunto de todas las pesquerías juntas, la mortalidad puede llegar a ser significativa. Y eso es lo que no se está teniendo en cuenta en los procesos de certificación. Nada, lo dejo planteado como una discusión más que... Sí, sí, concuerdo 100% contigo porque son los mismos lobos los que están en riesgo de pesquerías que están operando de manera espacial, ¿cierto? En el mismo espacio. Ya tenemos pesquería en Chile, tenemos un sinfín de pesquerías que operan al mismo tiempo en el mismo lugar. Entonces ese animal obviamente está al riesgo, no podemos individualizar, está sujeto al riesgo de distintas pesquerías. Los lobos viajan también y por lo tanto están siendo... em, están bajo riesgo de al menos, pueden estar bajo riesgo de al menos 5 pesquerías diferentes. Claramente nosotros no estamos, o en nuestros países no se está mirando de manera global, sino que se ve de manera individual. Y eso es lo que tenemos que avanzar hacia ello. Comentaste, Silvana, me acordé de la pregunta que dijiste que pesquerías que pueden tener mucho riesgo, pero pesquerías de baja magnitud en términos de número de Esfuerzo, embarcaciones sí. podrían ser menos riesgosas. Y yo ahí un poco difiero con ello, porque, por ejemplo, en el caso nuestro hay un trabajo que sacamos el 2021, donde cuantitativamente mostramos que la mortalidad de lobos marinos en pesquerías de arrastres es 10 veces mayor que en pesquerías de cerco. No obstante, las pesquerías de cerco son 10 veces mayor en magnitud en número de embarcaciones que las pesquerías de arrastre. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con eso? Que si bien es una variable importante, obviamente el número de embarcaciones, hay varios otros factores como la conducta, como dónde operan, como la conducta de los depredadores, cómo es el arte de pesca en sí, que yo pienso pueden ser mucho más impactantes aún que el número de embarcaciones per se. Mm. Y para agregar algo de eh, la herramienta permite eh, mezclar pesquerías y mezclar especies. No lo hicimos para el proyecto ni para este trabajo, porque no estaba dentro de los objetivos, pero la herramienta da para eso. O sea, en esta misma planilla de exposición consecuencia que les mostraba, se pueden agregar hacia abajo, que si acuerdan estaba la pesquería hacia abajo, más pesquerías y hacia el lado estaba la especie, se pueden agregar más especies. Y eso que nos da como resultado con la herramienta nos da mapas individuales entre pesquería especie y un mapa como del ecosistema que le dice, que es como que mezcla todo y nos muestra el riesgo considerando todas esas especies que pusimos y todas esas pesquerías que pusimos juntas. Ya, entonces, también otro ejercicio interesante como de ver qué nos da, eh, pero la herramienta lo aguanta, por decirlo así. Genial. Muy bien. Gracias, Fernanda. Gracias, Marisa. No sé si hay alguien más con preguntas. Si Yo, no, le vamos a dar el micrófono a Martín. ajá. Y eso significa un rato largo. Eh, bueno, hay varias cosas buenísimo y además tienen para divertirse un montón de tiempo con él. Eh, el otro lado de la pesca y los lobos, es que los lobos que se alimentan de la pesca tienen un beneficio. Eh, el, el arte de pesca agrega los cardúmenes, hace más fácil la captura individual. Eh, entonces, primero que nada, ¿cómo encuentran los lobos el arte de pesca? ¿Siguen los barcos directamente? ¿Usan alguna cosa de sonido, o simplemente es por zona? ¿Cómo encuentra el lobo una red abierta de cerco o una red de arrastre actuando? ¿Por qué han seguido los barcos? Ya, hay un estudio de hace ya varios años atrás que muestra justamente para la pesquería industrial de Jurel, en el centro,
que mostró que efectivamente los lobos marinos seguían a los barcos. ¿Ya? Este colega hizo un estudio viendo los lobos marinos y viendo entonces los lobos salían cuando salían los barcos. Eso por un lado. Por otro lado, en el caso de la pesquería artesanal y también en la pesquería de cerco, lo que hemos visto es que la presencia de aves es y lo probamos, ¿cierto? Significativamente como un factor, que la presencia de aves actuaría como un atractor para los lobos marinos. Porque, ¿qué Claro. pasa? Sí, Los pescadores, ¿cierto? Descartan los restos cuando van faenando a bordo, van tirando al agua los restos de las vísceras, etcétera. Eso atrae a las aves y eso a su vez atrae a los lobos marinos. buenísimo. Entonces, si eso pasa así, las poblaciones de lobos tienen un beneficio que puede traducirse, tenés el negativo, que es la mortalidad, heridas y demás, pero tenés el positivo, que es alimentación subsidiada, ahorro de energía en la búsqueda de presas. Entonces, eh, podés estudiar ese balance. Supongamos que yo te digo, así como provocación, bueno, la pesquería está beneficiando a los lobos en esta zona. ¿Por qué? Y porque aumenta la alimentación mucho, la reproducción también. Entonces, vos tendrías que demostrar que el efecto es positivo o negativo o neutro. Eh, ¿Crees que tenés la información como para hacer eso? Es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil para las pesquerías porque nosotros estudiamos mucho la dieta del lobo marino. Entonces es difícil en una pesquería porque cuando estás haciendo un estudio de dieta no sabes si ese animal obtuvo el recurso del barco, ¿cierto? De la embarcación, o se lo obtuvo de manera natural. Pero tengo Sí, dos cosas que decir al respecto. Llevamos varios años en Valparaíso, llevamos casi 20 años estudiando las interacciones de lobos marinos acá en Valparaíso. Y lo que hemos visto, porque hemos hecho trabajo en 2007, 2018 y ahora 2026, y hemos visto que la interacción ha incrementado, no obstante la abundancia poblacional del lobo marino común en esta zona ha disminuido. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que si bien y la literatura sí lo afirma, que el aumento de las interacciones no tiene que ver tanto con un provecho que se vea reflejado, ¿cierto?, en la abundancia poblacional, sino que tiene que ver como una medida porque el lobo marino no está encontrando el alimento de manera natural, está siendo mucho más complicado encontrar, ¿ya? Esa es una cosa. Por otro lado, y quiero llevarte a la salmonicultura porque ahí es más fácil responder a esa pregunta, sí, porque la salmonicultura estamos hablando de recursos exóticos, ¿cierto? sí. Y podemos saber perfectamente el consumo de salmón desde la fuente. Ese argumento que tú das lo he escuchado un sinnúmero de veces de parte de los pescadores diciendo que ay, nosotros subsidiamos la salmonicultura, subsidia, hay más lobos gracias a nosotros. Ya. Hicimos un estudio hace como 7 años atrás y mostramos que en realidad el consumo de salmones es casi exclusivamente los machos, las hembras no. Entonces, desde el punto de vista poblacional y de éxito reproductivo, lo- las hembras, que son las que importan, ¿cierto? Para poblaciones de mamíferos en términos reproductivos, no se estarían viendo No, beneficiadas por la no te beneficia. interacción. Ok, ¿Ya? sí, buenísimo. Entonces, eh, de todas maneras, eh, se facilita el acceso. Por ejemplo, he visto imágenes de unas pesquerías artesanales, eran peruanas las imágenes que vi, pero eran estas redes de cerco pequeñitas con anchoveta o alguna cosa así, y de delfines y lobos entrando y saliendo de la red permanentemente sin quedarse enganchados. Ahí había un beneficio sin mucho impacto negativo, a menos que de vez en cuando se enredaba alguno. Entonces, la habilidad de delfines y lobos para encontrar alimento a través de la pesca es un factor eh, que no digo que contrapesa completamente, pero está del otro lado de la balanza y lo tenés que medir para ver la sostenibilidad.
De la otra cosa, otra pregunta diferente, y el único ejemplo que tengo es con delfines. En unos estudios australianos, creo yo, sobre unas pesquerías de arrastre, había una población de delfines relativamente grande, pero los que se alimentaban dentro de la red de arrastre eran solamente una familia de delfines. Era un comportamiento aparentemente aprendido si tenías una población de a lo mejor 200 o 300 delfines, había un grupo de 5 o 10 que eran los que entraban a comer adentro de la red de arrastre y utilizaban ese recurso y los otros no. Había una cosa de aprendizaje y conocimiento social, digamos. ¿Algo de eso crees que puede existir en lobos? ¿Que haya grupos eh, relacionados o no que tengan comportamientos similares, pero que no todos tengan el comportamiento en cuestión? Em, Es interesante pregunta, no tenemos evidencia, no tenemos evidencia al respecto, ¿ya? Sí, sí lo tenemos para orcas. Hay una familia de orcas en particular que es la que interactúa con la pesquería de bacalao en el sur de Chile y están identificados que son los mismos individuos, el mismo grupito. El lobo no, no lo tenemos. No obstante, y de nuevo voy a ir a la salmonicultura porque es fácil, es más fácil. En la salmonicultura con estudios de nuevo de ecología trófica me acuerdo particularmente de un macho que se alimentaba exclusivamente, su dieta era casi exclusivamente salmones. Entonces, eso sugiere, no obstante, no hay evidencia de que podría estar ocurriendo algo así, que ese animal que se está acostumbrando. Y lo mismo los que tal vez los que encontramos acá en las caletas de pescadores, están siempre los animales, no se han marcado para ver si son los mismos, pero muy probablemente sean los mismos los que están día tras día. Entonces se acostumbran a ello. Bueno, y cuando tenés algún ejemplo donde, por ejemplo, tenés dos loberías diferentes, una cerca de un lugar donde hay pesca y otra más aislada geográficamente de operaciones de pesca, que puedas decir, esta lobería utiliza la pesca y esta otra no. No, No. no a ciencia cierta, porque tenemos pesquerías en todo Chile, en toda la costa, Sí, 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 sí. y tenemos lobos marinos en todo Chile, en toda la costa, que pueden moverse, hemos visto con transmisores satelitales, pueden moverse 200 kilómetros. Así que no tenemos una lobera control que podría ayudarnos a ver esto. Bueno, Bueno, entonces, la... Martín, ya la tenemos que liberar a Maritza, perdón que intervenga, porque si no, Bueno, te tienen que... no Disculpa, tiene que ir a dar clase. tengo que hacer clase, tengo que almorzar todavía, Uy, perdón. uy. Bueno, yo tengo que desayunar. Bueno, no, no está bien, te otras cosas, pero te puedo llamar un día y charlar. Ok. Y lo mismo a Así que, Fernanda. bueno, así Más gracias. que les agradecemos un montón por la charla y muy, muy, muy útil y con muchas, yo por lo menos me voy con muchas ideas de cosas para hacer acá del otro lado de la Patagonia en la costa argentina. Así que muchas gracias por la charla y por colaborar con la red, siempre bien dispuestas. Y bueno, y nos Oye, estaremos viendo en una próxima charla. Silvana, Fernanda ha participado en varios cursos de capacitación en distintos lugares del uso de Baira, porque Sí, justamente está bien. Así que ténganlo en mente, Fernanda, feliz va Argentina. lo vamos a tener Eso muy en mente, Fernanda. Sí. Hay un modelo hecho por un Shane Griffiths de Australia que se llama Easy Fish, que tiene que ver con riesgos, cierres y bycatch. Una referencia que te quería mencionar. Ya, buenísimo. Genial, Ok. gracias, Martín. Shane Muchas Griffiths, gracias. Easy Fish. Ok, Sí, sí, sí. Muy gracias. bien. Ya, gracias, que estén Gracias bien. Saludos a a todos. todos entonces los que han participado. Y nos vemos Gracias. el 11 de junio. Ok. Chao, chao, gracias. Chao, Hasta luego. gracias. Chau, chau. Gracias.